Buenas noches, hermanos. En esta noche comenzaremos esta evangelización con el canto En el nombre del Padre. Este canto es un canto de agradecimiento por todo lo que nos da, poniendo nuestra vida a su servicio, ayudando a nuestros hermanos cuando más lo necesitan. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos reunimos nuevamente en el nombre del Señor. Venimos a este segundo encuentro con Él en el desarrollo de estas catequesis querigmáticas, de esta misión querigmática, donde queremos oír el querigma, el alegre anuncio de el plan de salvación que Él tiene para nosotros. Hoy meditamos en nuestra vocación, es decir, el destino para el cual fuimos creados, el destino al que Dios nos orientó desde antes de la creación del mundo, cuando Él nos planeó, cuando Él nos concibió en su mente divina para una vocación celestial: amarlo, buscarlo, encontrarlo y no separarnos nunca de su lado. Lo meditaremos en una forma sencilla, pero muy profunda y muy sólida. Y los invito a que no decaiga el ánimo.
los invito a permanecer firmes en este camino que hemos emprendido con Él, de su mano, para conocer las bondades de su amor. Vamos a hacer una breve oración y luego recibiremos la catequesis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, visita este lugar, visita nuestro hogar donde nos encontramos, la mente, el corazón de los que te amamos, de los que te buscamos. La luz de tu Espíritu nos ilumine y al mismo tiempo nos disponga y nos fortalezca para recibir con agradecimiento ese don tuyo que es tu amor y tu conocimiento. Te pedimos que nunca te apartes de nuestro lado. Te pedimos que siempre nos ayudes a caminar contigo y en algún momento también a compartir lo que de ti hemos recibido. Señor, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, mientras Pablo esperaba en Atenas, se apenaba cada día más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues, fueron por él, lo llevaron al areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué doctrina nueva es la que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo, atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito, al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, que es el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos construidos por mano de hombre, tampoco tiene necesidad de que los hombres lo sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó un solo hombre, Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenía que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas, somos de su descendencia. Por eso, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca al oro, a la plata, a las piedras,
por el arte y el ingenio humano. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia y por medio de un hombre designado por Él, quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy hemos escuchado este relato muy interesante de cómo el apóstol de los gentiles, uno de los grandes pilares de nuestra fe, el apóstol Pablo, quien junto con nuestro santo patrono, el apóstol San Pedro, ellos dos juntos, fueron construyendo lo que es nuestra iglesia el día de hoy. Y miramos a un Pablo, a un San Pablo, que se dirige a una comunidad pagana. Paganos hace referencia a aquellas personas que tenían una fe distinta a la del pueblo judío. O ya en ese momento, pues una fe distinta a esas primeras comunidades cristianas. Por lo tanto, pagano no quiere decir una persona que no cree, sino ciertamente una persona que sabe que existe algo por encima de él y pone su fe en ello. Y saben, aquí lo interesante es que es una sociedad muy similar a la en la que tú y yo vivimos el día de hoy, porque pues es una sociedad que cree en algo. Muchos, sobre todo aquí en nuestro país, en nuestra misma comunidad de San Pedro Atzompa, hay mucha gente que cree en algo, en Dios. Se dicen o nos decimos cristianos y afirmamos que efectivamente creo en Dios, creo en la Virgen María, creo en los santos, en los ángeles, pero también creemos en otras cosas. Por eso esta cita nos pareció muy afortunada para la catequesis de hoy. Hoy queremos, de una u otra manera, así como Pablo, pues enfrentarnos al areópago del mundo que es la Internet, que es el Facebook, el YouTube, etc. Y presentarles al Dios verdadero, a ese Dios del que muchos decimos que creemos, pero que desconocemos. Al igual que en esa época en Atenas, muchos de nosotros creemos en algo que definitivamente desconocemos y que decimos, pues más vale creer en eso, no vaya a ser la de malas, que sí sea cierto. Y entonces, pues sí, jugamos un poquito con un conjunto, un grupo de creencias que a lo mejor pudieran, al final de cuentas, confundirnos demasiado. Por eso, también es cierto, San Pablo descubre en esa Atenas de aquel entonces, así como descubrimos hoy en día, descubre mucha ignorancia acerca del Dios verdadero. Se tiene una idea un poco desdibujada de quién es realmente Dios. Para muchos se trata de un ser mágico, un ser que está ahí en algún lugar del cielo, como si el cielo fuera específicamente un lugar geográfico, como es este templo, como es nuestra casa, como es un palacio, no sé, algo así.
pero lo pensamos muy lejano. Lo pensamos, decía en algunas ocasiones, ahí como que perdido en la yayosfera, quién sabe en dónde, pero ahí, y que nos está viendo, que nos está observando, como un juez sentado en su trono sagrado, viendo a ver en qué momento te equivocas, en qué momento la riegas, y que a mí, como creyente, no me queda otra más que estar buscando cómo agradarle. Y por eso a veces confundimos las cosas. Esa imagen de este Dios mágico y a la vez vengativo y a la vez amoroso y a la vez no sé qué, al que tengo que estar agradando, al que tengo que agradar como compases mágicos y palabras mágicas. Y entonces acudo a un sinfín de oportunidades o de situaciones para tratar de halagarlo. En el ámbito de nuestra religión cristiana, los cristianos corremos el riesgo también de, en este querer agradarle a Dios, querer también manipular su voluntad. Y a veces recurrimos a los ritos, algunos ritos que a lo mejor no comprendemos del todo, y porque pensamos que esos ritos son justamente esos pases mágicos que necesitamos. Y entonces a veces me conformo solamente con un grupo de oraciones que quién sabe de dónde salieron. Quizás por mi ignorancia desconozco de dónde vienen, cuál era su objetivo, cuál era su intención. O a lo mejor me conformo con ofrendas fútiles, traer flores, poner veladoras, y todo eso en cierta manera está bien porque refleja nuestro amor y nuestra entrega por Dios y con Dios. El problema radica en que a veces pienso que con esos ritos, que con esas palabras mágicas, que con esos objetos, ya la hice. Y no tengo nada más que hacer. Ya le entregué a Dios lo que creí que le tenía que entregar. Y lo demás no importa. Hermanos, hermanas, hoy el Dios del que te queremos hablar, el único y verdadero Dios, es un Dios que ha creado todo cuanto nos rodea, que te ha creado a ti y me ha creado a mí. Y fíjate, qué hermosa situación, nos ha creado a su imagen y a su semejanza, muy similares a Él. Nos ha dado inteligencia, voluntad y libertad para distinguirnos de todos los demás seres de la creación. Es un Dios que no está perdido en el espacio. Es un Dios que está aquí y ahora, contigo y conmigo. Justamente la semana pasada, en la catequesis anterior, nos preguntábamos, tú y yo creemos en un Dios que está con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y cuestionábamos, sí, Dios con nosotros, pero yo estoy con Él. Y esa es quizás la parte que nos falta. Vemos a Dios tan lejano de nuestra vida, de nuestras experiencias cotidianas, que no nos damos cuenta que efectivamente está aquí y está aquí para que yo esté con Él. No es un Dios al que tengo que estar buscando la manera de agradarle. No es un Dios que está aquí, sí, para que le demos gloria, claro que sí, para eso nos ha creado, pero no es un Dios que está esperando ahí sentado, insisto, en su trono dorado, en su trono de gloria, esperando a ver a qué horas haces cosas que le agraden o le desagraden. No es un Dios que juega así, no es un Dios que quiere eso para ti y para mí. Es un Dios que ha puesto en el fondo de nuestro corazón, que ha grabado en nuestro corazón con palabras doradas, que tú y yo somos sus hijos, no solamente sus criaturas, sino sus hijos. Y este sello tan especial lo ha puesto no solamente en los bautizados, sino en todos los seres humanos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres de buena voluntad, que verdaderamente buscamos la única y real verdad, tenemos inscrito en nuestro corazón este deseo de Dios. Desde que el ser humano ha puesto pie en esta tierra, desde que el mismo ser humano ha ido labrando su propia historia,
Desde ese momento está Dios presente también en nuestra historia y el ser humano lo ha estado buscando esa razón de vida, ese sentido que lo mueve a hacer lo que tenga que hacer. Por eso el ser humano también, a través de sus oraciones, a través de sus sacrificios, el culto que le rendimos, de nuestras meditaciones, de nuestros cantos, vamos buscando no solamente agradarle, sino alabarle y darle gloria. Pero no todo se queda ahí. Él ha entregado todo lo que es. Él ha ido creando paso a paso este universo. De hecho, tenemos ahí nuestro relato de la creación, un relato muy hermoso que a veces corremos pues el gran peligro de tomarlo textual y a la letra y creer que nada se puede oponer a esa palabra, cuando en realidad no hay nada que se oponga. Simple y sencillamente hay que comprender la naturaleza de sus relatos, descubrir que esa creación no está terminada, que esa creación tú y yo la seguimos, en tanto que tú y yo, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, la continuamos porque así Él lo ha querido, porque así Él nos ha hecho a ti y a mí para continuar su obra. Pero ¿cómo vamos a continuar la obra de un ser que desconocemos? Ciertamente, en este relato de San Pablo se habla del Dios desconocido, y a ese Dios es al que por si las dudas le rendimos culto. Pues bien, hermanos, hermanas, ese Dios verdaderamente está, y no hay otro fuera de Él. Y es un Dios que quiere tener un encuentro muy personal contigo, conmigo, con su pueblo. Es un Dios que además nos da entera libertad para tener ese encuentro. No te fuerza, no nos fuerza, no nos obliga. Es un Dios que todo lo va trabajando y lo va manejando a fuerza del amor. Y evidentemente, cuando nos falta amor, es cuando nos apartamos de Él. Nos apartamos de Él quizás por nuestra rebeldía, quizás porque queremos sentirnos tan listos, tan sabios, porque queremos manipular todo a nuestro antojo y a nuestra manera de ver las cosas, que nos rebelamos ante cualquier cosa que pudiera estar por encima de nosotros. También nos separa a veces la ignorancia, el quererme quedar con ese Dios cómodo que está a mi disposición, porque así me lo han hecho creer. Mira, si tú te rezas esta novena, si tú llevas esta veladora, si tú pones esta flor, si tú juegas estas cartas, si tú miras los astros y todo esto, vas a tener a Dios como dormido, como drogado, y va a ser exactamente eso que tú quieres. Claro, a veces es más interesante la ignorancia, porque la ignorancia no me obliga, la ignorancia no me fuerza, porque esa misma ignorancia me hace sentirme cómodo en ese querer dominar a este Dios de amor y de misericordia. Y así como esa ignorancia, hay otras cosas que me pueden alejar también de Dios, los afanes del mundo, las riquezas, el placer desmedido. Dicen que a San Pablo lo escuchaban estos epicúreos y estos estoicos, ¿no? Los epicúreos que creían que lo único que contaba era obtener el placer por el placer. Y sabes, hoy vivimos mucho en una sociedad en donde lo importante es sentir bonito y sentirse bien, y al parecer es lo único que importa y es lo único por lo que trabajamos. Y entre más tenga para sentir bonito y para sentirme bien, ya la hice. Y claro, cuando hay un Dios que te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres ese ser por el que he creado todo, pero tienes que cuidarte, tienes que hacer todo aquello que te dignifique y no aquello que te derribe. Y es entonces cuando nos rebelamos, cuando hay esos límites que no me dejan sentirme bien y sentir bonito. También ciertamente me aleja a veces, y aquí es donde entramos muchas veces los cristianos que no hemos comprendido el amor de Dios,
nuestro mal ejemplo como creyentes. Este mal ejemplo que a veces damos porque nos sentimos redimidos, porque nos sentimos tan santos, tan puros y tan inmaculados, que creemos que podemos juzgar a cualquier hermano así como si fuéramos Dios mismo. Y se nos olvida que somos seres humanos, que también tenemos ciertos límites porque no somos perfectos. También nos puede separar, desde luego, el no querer tener nada con un Dios que me imponga normas, que me imponga limitaciones, porque es más fácil vivir sin Dios que vivir con Dios. Por eso, hermanos, hermanas, tú y yo estamos en esa búsqueda, porque queremos encontrar la verdad, porque de una u otra manera, a pesar de nuestras limitaciones y a pesar, pues, de que a veces tomamos decisiones que no nos conducen hacia una plenitud, aún así tenemos un corazón recto, aún así tenemos una mente que nos exige conocer la verdad. Y por eso nos atrevemos a acercarnos a este Dios que nos ha creado, a este Dios que no solamente nos ha creado, sino que está constantemente en medio de nosotros, a través de su divina providencia, sosteniendo esta creación y ayudándonos a mantenernos firmes en la fe día con día. A este Dios que no nos ha abandonado a nuestras deficiencias, sino que nos ha entregado, insisto, esta inteligencia, esta capacidad de conocer la verdad, esta voluntad, esta capacidad de dirigir nuestros actos hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia lo puro, y esta libertad que de una u otra manera nos lleva a elegir lo mejor para nosotros, pues con esos dones el Señor va guiando nuestra vida. Tú, Señor, eres grande, tú, Señor, eres digno de alabanza, grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida, no tiene límites. Y el ser humano, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo esto, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ella, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Que esta oración de San Agustín, obispo de Hipona, nos ayude a darnos cuenta que este Dios que nos ha creado, que este Dios que ha hecho todo cuanto existe, que este Dios que nos ha hecho su imagen y semejanza, está como un padre amante con los brazos abiertos, esperándote, esperándome, esperándonos, y que está dispuesto en cierta manera a perdonar nuestras deficiencias. Así pues, como esta oración de San Agustín, que nuestro corazón permanezca inquieto hasta que podamos descansar en ti. Nuestro siguiente canto, El Señor es mi fuerza, es un canto que reafirma nuestra fe en Dios y nuestra fuerza, nuestra guía y nuestra confianza, porque solo en Él y en su palabra está la salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo a avanzar.
Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas la sombra de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas tu camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran liberador. Tú le haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación, hemos proclamado en este canto, y es una realidad en el hombre tomarse de cosas, de situaciones, para darle fortaleza, para vivificarlo, para tener un elemento de donde sostenernos ante las dificultades de la vida. Ya Alfonso nos hablaba un poquito acerca de que está inscrito en el corazón del hombre una necesidad de Dios. Y pensemos no solamente desde la revelación cristiana, sino pensémoslo desde el inicio de la historia misma. Si comprendíamos un poquito la historia de la humanidad, podemos ver que en las distintas culturas, inclusive antes de nuestra era, todas las culturas y todos los pueblos, una de las preguntas recurrentes es esa: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos ha creado? Y ciertamente Dios, a través de su amor por todos los pueblos, pues ha ido demostrando uno por uno, dependiendo del contexto. Pero llegada la revelación final, llegando a la plenitud de los tiempos, este Dios que hoy les predicamos se hace presente a través de Jesucristo, la palabra viva encarnada. Y quizá, si nos planteamos la idea de Dios, tenemos que partir de lo que hablábamos la semana pasada, de la crisis. Y esto va a sonar un poco extraño, pero es la verdad. La gran mayoría de nosotros pensamos en Dios en los momentos de crisis en nuestra vida. Quizá cuando estamos tranquilos, cuando todo marcha bien, cuando todo está perfecto, entonces es más difícil que voltemos a ver a Dios. Ojalá que no fuera así, pero esa es la gran mayoría. La gran mayoría actuamos así. Dios como respuesta a las interrogantes más dolorosas de la vida. Pero bueno, quiero retomar un poquito el tema de hace 8 días y hablábamos de crisis. Y podías ir entendiendo poco a poco a lo largo de la charla que tuvimos
que cada uno de nosotros va viviendo distintas crisis, distintos momentos conflictivos en la vida. Y hoy quiero entrar un poquito más. Quizá podrá ser doloroso recordarlo. Quizá podrás decir, no, ¿para qué escucho esto? ¿Para remover mis historias? Bueno, pero te pido que pienses, no sé, cuando un niño pequeño se raspa la rodilla en la bicicleta. Bueno, quizá la reacción más natural del niño es decir, no me toques, no me hagas nada, porque así no duele tanto. Pero mamá llega con un poco de jabón y llega a tallar la herida. Porque si una herida no se talla, si una herida no se remueve, entonces tiende a enfermarse. Ahí va a haber un problema ahí. Entonces el día de hoy vamos a ir tocando ciertos puntos de la historia de la vida que quizá constituyan por sí mismo un remover esta herida que parece ya cicatrizada. Bueno, la invitación que te hago es a que podamos darle una limpiadita. Por cierto, es muy leve, no creas que vamos a dar unos tallonzones, no, va a ser una limpiada un poquito superficial, pero que nos va a ir ayudando a comprender esto de lo que estamos hablando. Quiero retomar rápidamente una teoría de la personalidad humana de un psicólogo muy famoso e importante, Erik Erikson. Y Erikson, quien pueda buscarlo más adelante o luego a través de las redes sociales les voy a compartir más información. Erikson plantea que cada etapa de la vida tiene distintas metas y así como metas tiene crisis. Voy a explicártelas, quizá no todas, pero algunas rápido para que puedas ir entendiendo de lo que hablo. Por ejemplo, la primera etapa de la vida, la infancia, la primera infancia, sobre todo el ser bebés. Erikson plantea un conflicto básico, la confianza. ¿Por qué? Porque este niño recién nacido, esta niña recién nacida, lo primero que necesita del mundo es a su madre. Esta madre que está atenta y dispuesta a darle de alimentar, a darle leche materna, que está atenta a cualquier llanto, que está atenta a cualquier mínimo sentido de que algo le está pasando al pequeño. Cuando hemos tenido una madre, un padre que están dispuestos a estar con nosotros, atentos a nuestras necesidades, atentos a nuestros dolores, entonces vamos a desarrollar la confianza. O contrario a aquellos pequeñitos que de pronto, pues mamá ha tenido que trabajar, o de pronto mamá parece indiferente ante sus necesidades, o de pronto tuvo que ser cuidado por la abuela, o de pronto tuvo que ser cuidada por personas externas. Ya en el caso más grave, aquellas personas que han sido abandonados en las calles, en los orfanatorios, etc. Este tipo de niños va a ir creciendo con este conflicto básico, la desconfianza. Bueno, si avanzamos un poquito más, entonces tendremos por ahí la etapa de la niñez, ya un poquito más tardía. Vamos a referirnos y a pensar más o menos por ahí de los 4 a los 6 años de edad. En la niñez, el conflicto básico siempre será la iniciativa, la autonomía, que este niño que primero era dependiente de los padres, ahora pueda ser únicamente dependiente de sí mismo, que ahora se sepa guiar y que se sepa autodeterminar a sí mismo. Pero piensa, por ejemplo, en aquellos niños que tuvieron madres o padres muy controladores, sumamente atacantes, que todo lo que el niño hacía estaba mal, que cualquier mínimo intento de hacer algo interesante los padres lo derrumbaban. Entonces el conflicto que se va a llevar, el conflicto que va a aparecer, será un conflicto donde el niño no tenga iniciativa, donde el niño no busque qué más hacer por su cuenta misma. Avanzamos en la juventud y quizá la adolescencia también, el conflicto básico es la identidad. Es decir, reconocer quiénes somos y reconociendo quiénes somos, actuar en consecuencia. Faltan muchas etapas, no puedo abarcarlas todas. Pero fíjate muy bien, cuando una de estas situaciones falla, entonces viene la crisis. Y ahora el tema es, ¿cómo resolvemos las crisis? Por ejemplo, pensemos en la drogadicción.
Hoy cuántos jóvenes, y no solo jóvenes, cuántos adultos han caído en el mundo de las drogas, del alcohol, del tabaco, de tantas circunstancias que nos hacen esclavos. Y fíjate bien, toda adicción no es otra cosa más que una respuesta a estas crisis de las que te fui hablando. Absolutamente todas. Hay unos estudios ya bastante recientes en materia psicológica que nos habla de pronto que estos temas de la drogadicción y la dependencia tienen que ver con una forma de enfrentarse a los padres. Estos niños que han crecido en un ambiente de tanta rigidez, llega de pronto una adicción que es la forma de decir ahora de adulto a los padres: ¿ves cómo sí puedo yo solo? Y entonces te haces dependiente de otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en estas personas, bueno, y cualquiera de nosotros, yo creo, esas personas que de pronto han sido tan dependientes de las parejas. He conocido muchachitos en la preparatoria, muchachitas, que parece que se mueren y que el mundo se acaba cuando una relación se termina, una relación de pareja. Y claro, si cuando fuimos pequeñitos, cuando tuvimos que confiar en mamá, mamá no estuvo para nosotros por cualquiera de las circunstancias. Por supuesto que ese afecto ahora se va a buscar a través de las relaciones. ¿Cuántas mujeres hoy golpeadas, cuántas mujeres ultrajadas en su dignidad, cuántas mujeres sometidas porque no saben qué hacer sin un hombre? ¿Y cuántos hombres iracundos, violentos, atemorizados por ser abandonados entonces, que de pronto hacen lo necesario para contener a una persona? O van y echan pleito con medio mundo porque ya la miraste mal. Vamos dando cuenta cómo entonces cada uno de estos actos que vamos realizando son producto no de otra cosa, sino de nuestra historia de vida. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo, en el dinero. Bendito sea Dios que tenemos trabajo y que nos provee de lo necesario. Pero ¿cuántas personas hemos hecho de nuestra seguridad al dinero? Y tú imagínate, una persona millonaria, tú puedes quitarle un peso y esa persona se da cuenta que le robaste. Y entonces podrá casi asesinarte o meterte a la cárcel por ese peso. Porque entonces han hecho de su seguridad, de su identidad, el dinero. ¿Cuántas personas trabajan sin desfallecer una y otra, y día y noche, sin descanso, descuidando a su familia? Porque han pensado que su identidad está únicamente en ese lugar. Han pensado que solo sirven para eso. Pensemos en estas charlatanerías de la brujería, hoy tan dadas en nuestro mundo. ¿Cuántas personas encuentras en los tianguis leyéndote las cartas, leyéndote el tarot? ¿Cuántas personas encuentras de repente, vete a Tecama, por ejemplo, que te van a hacer una limpia y que te aseguran que si te rameas por acá, te quito el mal de amores, ¿no? O si te rameo por allá, entonces vas a tener más dinero. Fíjate en dónde estamos poniendo la confianza. ¿Por qué? Porque ciertamente, como no lo obtuvimos en esas etapas de la vida, lo obtenemos aquí. Pero basta de tanta plática. El anuncio es muy concreto. Podemos en la vida tener muchas crisis. Podemos en la vida tener muchas dificultades. Papá y mamá quizá no hicieron lo que les tocaba hacer. Y si no lo hicieron, quizá fue porque no sabían, quizá tampoco fue de mala onda. Quizá tenemos muchas carencias, quizá no aprendimos a confiar, no aprendimos a valernos con autonomía, no aprendimos nuestra propia identidad. La única respuesta es Jesucristo. No andes buscando esa confianza en otros, búscala en Él. No andes buscando esta autonomía y pensar que toda la puedes por ti mismo. No, recuerda que Él es el que nos da los elementos para ser quienes somos. No andes buscando tu identidad en grupitos, en bandas, en vicios. Búscala en Jesús, porque nuestra identidad es ser cristianos. Y ser cristianos significa entonces reconocer que Dios ha mandado a Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces recuerdo las palabras del apóstol en Hechos de los Apóstoles: tengan cuidado, no se dejen llevar por doctrinas extrañas. Todo esto que les fui planteando parece una respuesta a nuestras situaciones de vida,
pero son doctrinas extrañas que nos van a llevar nuevamente a la muerte. La única respuesta es mirar a Jesús. ¿Y qué crees? No tienes que hacer mucho, porque no es que tú busques a Jesús, Jesús te busca, Jesús te encuentra, y por eso hoy te lo anunciamos. Como ejercicio, te voy a pedir que vayas reflexionando en todo esto que te di, en todo esto que platicamos, y que nos pongas un poquito ahí en el YouTube, y si no te da tiempo, hazlo en el WhatsApp. Tenemos muchos medios de comunicación. Platícanos cuáles piensas tú que son los conflictos de vida a los que te has enfrentado. Y segundo, ¿cuál es la respuesta que falsamente has encontrado? Por ejemplo, quizá podemos pensar en una persona que no se sintió amada por sus padres y ahora busca ese amor en una relación de pareja. No sé, de forma muy concreta. No es necesario que seamos tan explícitos. De una forma muy concreta, para que recuerdes que la única respuesta es Jesucristo. Que Dios nos ayude pues a encontrarlo, a mirarlo y a reconocerlo. Vamos a dormir. Bueno, esta ha sido prácticamente nuestra segunda catequesis de esta misión querigmática. Te pedimos pues que ahora pues reflexiones a lo largo de esta semana, de aquí a nuestro siguiente encuentro, en justamente quién es Dios para ti, qué significa para ti y cómo te has ido encontrando con Él o cómo has dejado que Él entre en tu vida. O incluso a lo mejor que nos compartas en qué momento sientes que te has apartado de Él o en qué momento sientes que no estás haciendo un clic ahí con Él. De tal manera que pues al ir compartiendo, al ir pues de una u otra manera, al ir pues hablando de todo esto, podamos también nosotros ir conociéndonos unos a otros e irnos apoyando mutuamente. Te invitamos pues, creemos que este video pues ya lo estás viendo por Facebook, lo estás viendo por YouTube, no se te olvide, en el caso del YouTube, bueno, en el caso del Facebook, pues estás en nuestra página, lo estás viendo directamente ahí. En el caso del YouTube, por favor, dale like, ahí, como dicen ahora los blogueros, dale like, ahí abajito, ahí abajito también te pondremos pues algunos datos interesantes de esta charla. Síguenos para que también podamos ir teniendo ahí un público para que posteriormente pues podamos seguir nosotros llevando a cabo estos videos ahí mismo, aquí mismo en esta plataforma de YouTube. Y pues seguimos en contacto en nuestro WhatsApp. Vamos a pedirle ahora a nuestro párroco, el Padre Armando, que cierre la sesión con una oración y con su bendición. Nos dimos cuenta de la reacción de San Pablo frente a la incredulidad. Vivimos nosotros, ¿verdad? Lo decía Alfonso, vivimos en un mundo muy semejante al mundo pagano del siglo I. Y la diferencia es que San Pablo se sintió mal, se sintió indignado interiormente frente a esa situación, mientras que nosotros nos sentimos indiferentes. Nos sentimos tal vez impotentes, pero no enfrentamos esa situación. Aquí vale no preocuparnos, sino ocuparnos en nuestra propia persona, en nuestra propia familia, en nuestra propia sociedad, de esta situación tan difícil del mundo sin Dios, y hacer algo, enfrentar esta situación con algo. ¿Verdad? Tal vez no logremos mucho, pero aprovechemos esa inquietud. Los atenienses le dijeron o pensaban, ¿qué querrá decir este charlatán?
vamos a oírlo. Y le decían, háblanos de esas cosas porque nos parecen interesantes. Así, hermanos, los invito a todos a que hagamos crecer esta inquietud y le busquemos la forma de satisfacerlo. No le tengamos miedo al fracaso. El apóstol fracasó francamente en Atenas. Sin embargo, Dionisio y Damaris lo escucharon, conocieron a Cristo, y allí comenzó esa gran aventura donde la sociedad occidental y muchos otros pueblos de la tierra han conocido la salvación. Los invito a tomar el ejemplo y a progresar en el amor y en el conocimiento de Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, árbitro de la vida y de la muerte, guardián y bienhechor de nuestras almas, tú que lo realizas todo en su momento oportuno y por tu verbo vas llevando a su fin todas las cosas, según la sabiduría tuya que todo lo sabe y todo lo penetra, te pedimos que nos des a conocer a tu Hijo, que tu Hijo nos dé a conocer la gloria de tu nombre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Danos el amor, danos el conocimiento, que se alegren los que te buscan, que te encuentren y en ti logremos la felicidad, el destino eterno de felicidad para el cual nos creaste. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Este canto, hermanos, se llama Quiero, Señor. En este canto pongo el ejemplo de ser uno mismo con Dios, alabando, envolviendo a nuestros hermanos con tu amor, tus buenas acciones y tu fe. Quiero, Señor, ser una lámpara encendida que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, ser luz que alumbre un nuevo día, que da la vida y la alegría a la humanidad.
quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Quiero, Señor, subir mis manos y mi alma, ir hacia el sol que nunca acaba, y ahí mirar. Toma, Señor, y con fuego en mi alma, que de sus brillos salga calma y la paz. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré. Y quemaré, mi Señor, con el fuego de tu amor, y a todos los abrazaré.